Quiero invitarles a abrir sus Biblias en 1 de Samuel capítulo 7. Vamos a leer desde el verso 2 hasta el 17. 1 de Samuel 7, verso 2 dice: Aconteció que desde el día en que el arca llegó a Kiriat Jearim, pasó mucho tiempo, unos 20 años, y toda la casa de Israel gemía por el Señor. Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo: Si de todo su corazón se vuelven al Señor, quiten de en medio de ustedes los dioses extraños y las astartes, y preparen su corazón para el Señor. Sírvanle solo a Él, y Él los librará de mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y las astartes, y sirvieron solo al Señor. Y Samuel dijo: Reúnan a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por ustedes al Señor. Se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la vertieron delante del Señor. Aquel día ayunaron allí y dijeron: Hemos pecado contra el Señor. Y Samuel juzgaba a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando los filisteos oyeron que los hijos de Israel se habían reunido en Mizpa, los gobernantes de ellos subieron contra Israel. Al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Y los hijos de Israel dijeron a Samuel: No ceses de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Entonces Samuel tomó un cordero de leche y lo ofreció entero al Señor, como holocausto. Samuel clamó al Señor por Israel y el Señor lo escuchó. Y aconteció que mientras Samuel ofrecía el holocausto, los filisteos se acercaron para combatir contra los hijos de Israel. Pero el Señor tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos. Él los confundió y ellos fueron derrotados ante Israel. Los hombres de Israel salieron de Mizpa y persiguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Luego Samuel tomó una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y la llamó Eben-Ezer, diciendo: Hasta aquí nos ayudó el Señor. Así los filisteos fueron sometidos y no volvieron más a invadir el territorio de Israel. La mano del Señor estuvo contra los filisteos todo el tiempo de Samuel, y fueron restituidas a Israel las ciudades que los filisteos le habían tomado desde Ecrón hasta Gat. Israel rescató sus territorios de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y los amorreos. Samuel juzgó a todo Israel el tiempo en que vivió, e iba año tras año y hacía un recorrido por Betel, Gilgal y Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después regresaba a Ramá, pues allí estaba su casa, y allí también juzgaba a Israel. Allí asimismo edificó un altar al Señor. Oremos. Padre, necesitamos que tú nos hables en esta mañana, claramente. Queremos pedirte oídos atentos y un corazón dispuesto. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Vimos la semana pasada que Dios obtuvo la victoria sobre los filisteos sin necesitar ayuda humana. Durante 3 capítulos, Samuel no ha estado presente. Tal vez ni siquiera hemos notado que Samuel no está, ni siquiera nos hemos acordado de él. Pero aquí, en el capítulo 7, vemos nuevamente que Samuel aparece y lo hace en medio de una reconsagración. El pueblo de Dios se vuelca al Señor. La presencia de Samuel en este capítulo es una clara señal de la misericordia de Dios. Ya hemos dicho que la presencia de un profeta implicaba la presencia de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios implicaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Aunque el arca de Dios ya estaba de regreso en Israel, la verdadera renovación religiosa aún no había acontecido. La renovación religiosa no vino junto con la restitución del arca. Un comentarista resume estos 20 años con las siguientes palabras: Israel languideció bajo la opresión de los filisteos y la depresión de la decadencia espiritual. El tabernáculo siguió luchando bajo los descendientes de Elí, pero el hecho de que el arca permaneciera inactiva año tras año
en la casa de Abinadab solo sirvió para enfatizar cuán lejos había caído el pueblo de Dios. Pero de repente, nosotros leemos que un rayo de esperanza atraviesa la oscuridad. Nos dice el verso 2, y toda la casa de Israel gemía por el Señor. Siempre existe la posibilidad de volver al Señor. Aunque Israel había ofendido a Dios, sirviendo a dioses falsos, cometiendo pecados graves y en consecuencia había caído en la esclavitud y en la miseria, ¿había esperanza para tan miserables pecadores? La respuesta es sí. Y aquí Samuel, como profeta e intercesor, busca llevar a Israel al arrepentimiento y a la renovación espiritual. Y es por eso que el título del sermón de hoy es Un día de renovación. Un día de renovación. Y lo primero que vemos en el texto es la preparación. Preparación. El verso 2 nos dice que toda la casa de Israel gemía por el Señor, y el versículo 3 dice, entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo. Fíjense, después de una gran ausencia de 3 capítulos, finalmente Samuel está de regreso. Ahora, la verdad es que Samuel nunca se había ido. Samuel nunca se había ausentado de Israel. Podemos tener seguridad de que él seguía ministrando y lo hacía en silencio, pero de forma perseverante. Seguía ministrando en silencio para difundir la palabra del Señor, a pesar de que no se les menciona en los capítulos 4 al 6. Y ahora ese ministerio silencioso comienza a dar frutos. Un comentarista dice, los problemas enfocaron sus mentes y poco a poco llegaron a ver que Dios era su única esperanza. El ministerio de Samuel durante estos años habría tenido un efecto fermentador al llevar a ebullición esta crisis espiritual nacional. El pueblo de Israel finalmente vio su condición desesperada. Finalmente reconocieron que todos sus problemas se debían al hecho de que habían abandonado al Señor a causa de sus pecados y comenzaron a desear nuevamente a Dios. No hace falta decir que es imposible anhelar a Dios sin anhelar la palabra de Dios. Y es aquí donde entra Samuel. Fíjense que Samuel presenta 3 exhortaciones al pueblo de Israel. Y estas 3 acciones que pidió al pueblo serían una señal de verdadero arrepentimiento y de verdadero deseo de buscar al Señor con todo el corazón. Lo primero que les pide Samuel es quitar. Verso 3 dice, entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo, si de todo su corazón se vuelven al Señor, quiten de en medio de ustedes los dioses extraños y las astartes. Samuel enfatizó que no podría haber verdadero arrepentimiento mientras el pueblo continuara aferrándose a los ídolos. Las astartes mencionadas aquí en este pasaje eran representaciones particularmente lascivas de las diosas cananeas. Y el pueblo estaba sirviendo a esos ídolos. Ahora, ¿qué hizo el pueblo? Bueno, demostró su seriedad y demostró la sinceridad de su deseo por avivamiento, haciendo lo que Samuel exigió. Verso 4, entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y las astartes y sirvieron solo al Señor. La segunda cosa que pidió Samuel la encontramos en el verso 5. Samuel dice, reúnan a todo Israel en Mizpa. La segunda acción, reunir. La obra de avivamiento en los versículos 1 al 4 probablemente en un comienzo se hizo de aldea en aldea hasta que Samuel se dio cuenta que era necesario congregar a toda la nación y en una asamblea solemne, y esto ocurrió en Mizpa. Entonces comienza de a poco, y finalmente vamos a convocar a todos. Quitar, reunir. Tercera exhortación, derramar. Fíjense en el verso 6, dice, se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la vertieron delante del Señor. Cuando el pueblo se reunió,
nos dice el texto, Samuel sacó agua y la derramó delante de Jehová. ¿Qué significa esto? Bueno, es una muestra visible y a la vez simbólica de lo que estaba pasando en sus corazones. Al hacer esto, Samuel estaba pensando en qué? En el derramamiento de sus corazones delante del Señor en verdadero arrepentimiento. Ahora, otro indicio del arrepentimiento también lo vemos aquí en el verso 6. Dice, aquel día ayunaron allí, el ayuno. Fíjense, la comida perdió su atractivo. ¿Por qué? Porque ellos estaban sumergidos en una mayor preocupación. ¿Y cuál era esta mayor preocupación? Estar bien con Dios, estar bien con el Señor. Y este derramamiento de sus corazones ante el verdadero Dios en arrepentimiento los llevó ¿a qué? A una confusión, a una confesión pública. Ellos dicen, hemos pecado contra el Señor. Hemos pecado contra el Señor. El arrepentimiento genuino es la preparación adecuada para la misericordia de Dios. No es que el arrepentimiento en sí mismo produzca misericordia. No hay mérito en el arrepentimiento, pero no hay ayuda salvadora sin arrepentimiento. El arrepentimiento no es la causa, sino solo la condición de la liberación del Señor. El que verdaderamente se arrepiente siempre sabe que su única esperanza reside ¿en quién? Reside en el Señor. Pero el arrepentimiento genuino siempre irá más allá de los llantos, más allá de las emociones. Va a derribar ídolos y se va a aferrar solamente al Señor. Primera cosa que nos muestra el texto es la preparación. Segunda cosa, la experiencia. La experiencia. Tan pronto como los hijos de Israel experimentaron un avivamiento genuino, nos dice el texto, los filisteos comenzaron a prepararse para la batalla. Verso 7, cuando los filisteos oyeron que los hijos de Israel se habían reunido en Mizpa, los gobernantes de ellos subieron contra Israel. Satanás está profundamente interesado en que el pueblo de Dios sea frío, indiferente y completamente entregado al pecado. Por lo tanto, no es sorprendente que Satanás incite a sus huestes en oposición al pueblo de Dios cuando Dios incita a su pueblo al avivamiento. ¿Y qué diferente fue la actitud del pueblo en esta ocasión? Fíjense, aquí no asumen, como lo habían hecho 20 años antes, que Dios lucharía por ellos sin importar la condición espiritual de sus corazones. Pero ¿qué hacen ahora? Le piden a Samuel que ore por ellos. Y los hijos de Israel, verso 8, dijeron a Samuel, no ceses de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. El pueblo de Israel se dieron cuenta de que eran indignos de la bendición de Dios y se entregan totalmente al Señor, a su misericordia, a su gracia. Y Samuel simbolizó esta devoción incondicional del pueblo al Señor al hacer ¿qué cosa? Al ofrecer un sacrificio. Verso 9, entonces Samuel tomó un cordero de leche y lo ofreció entero al Señor como holocausto. Fíjense que no eran los judíos en sí mismos rival para los filisteos, pero su Dios era más que suficiente. Dios hizo que los cielos tronaran con tal estruendo que los filisteos quedaron completamente desorientados y fueron fácilmente derrotados por los israelitas. Y así que Israel experimentó la victoria en el campo de batalla, en el mismo lugar donde habían sido derrotados 20 años antes. Y como resultado, ¿qué sucedió? Israel pudo recuperar el territorio perdido y disfrutó de un periodo de paz y de
tranquilidad. Verso 14 dice, y fueron restituidas a Israel las ciudades que los filisteos le habían tomado desde Ecrón hasta Gad. Israel rescató sus territorios de mano de los filisteos y hubo paz en Israel, entre Israel y los amorreos. Fíjense que en el corazón de la experiencia de Israel se encuentra su propia impotencia y la absoluta falta de recursos. Y aquí vemos que es la oración su único recurso. Y la difícil situación de Israel toca a la iglesia y nos toca a nosotros como creyentes individualmente. La iglesia, me refiero a una denominación o a una congregación local, a menudo puede ser ciega a su verdadero estado. Al menos en Chile, la iglesia está tan acostumbrada a desarrollar nuevas estrategias, a originar trucos efectivos, a promover programas nuevos, proyectos nuevos, que puede llegar a engañarse a sí misma, llevándola a creer de que ella sigue adelante por su propia capacidad. Sin embargo, existe también una guerra espiritual que no se ve afectada por una mejor administración, por ideas más brillantes, nada de eso. Es posible que nosotros solo veamos nuestro real estado, nuestra real condición, en esos momentos cuando Dios remueve todos nuestros accesorios, todos nuestros programas, todos nuestros proyectos y nos enseña a depender solamente de Él. Pero también puede ocurrir que en nuestra vida personal, en nuestra vida como creyentes, Dios muchas veces nos coloca en situaciones en que poco a poco Él va quitando todas nuestras ayudas, quitando todos nuestros apoyos para que una vez que nos demos cuenta lo indefensos, los necesitados que estamos, podamos apoyarnos solamente en su misericordia, en la misericordia del Señor. Es muy importante que el pueblo de Dios transite por el camino de la desesperación. ¿Y cuál es este camino de la desesperación? La oración. Porque es en la oración que nosotros decimos, Señor, no tenemos ningún recurso, pero tú los tienes todos. Y una vez que veamos esto, ya no vamos a considerar a la oración como una salida piadosa, sino como nuestra única actividad racional. Es necesario agregar que la intercesión de Samuel aquí a favor de Israel nos muestra un cuadro precioso de Cristo como nuestro sumo sacerdote. Y aquí reside el verdadero secreto de nuestra firmeza. Confiamos en las oraciones de otro, es decir, de Jesús, cuyas oraciones siempre son efectivas. Nada es tan conmovedor como saber de que soy objeto de la oración intercesora de Jesús, de que Jesús está intercediendo por mí delante del Padre, pidiendo por mí delante del Padre. Vemos entonces, en primer lugar, la preparación, en segundo lugar, la experiencia y en último lugar, el memorial. El memorial. Después de que terminó la batalla, nos dice el texto, Samuel guió al pueblo en una ceremonia solemne de acción de gracias. Y él puso una piedra y la llamó Eben-Ezer, que significa piedra de ayuda o significa también hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y fíjense que a través de esta ceremonia, el pueblo testificó que estaban conscientes de que le debían la victoria al Señor y también confesaban que necesitaban la ayuda del Señor de manera continua. Los había ayudado hasta este punto, pero ahora sabían que sus inclinaciones pecaminosas eran tales que necesitaban constantemente de la ayuda del Señor. Y Samuel, con su monumento en Eben-Ezer, buscaba clavar en la memoria de Israel las pasadas y las presentes misericordias del Señor. Él sabía que la memoria mantiene fresca la gratitud,
Y él sabía que la gratitud mantiene firme nuestra fe. Eso es lo que los monumentos a las obras del Señor deben hacer por la fe del pueblo de Dios. De hecho, a veces es eso lo que nos sostiene. Es posible que sientas la tentación de desesperarte, que estás demasiado cansado, que te sientes molesto porque incluso la luz de la presencia de Dios parece estar lejos. Sabes cómo es el pozo oscuro. Sin embargo, tú puedes leer en tu Biblia, leer en la historia bíblica, el registro de las obras de Dios, lo que Dios ha hecho por su pueblo, y ahí puedes encontrar consuelo y confianza. Algunas aplicaciones para nuestra vida. Bueno, en primer lugar, no te rindas de buscar el avivamiento. No ceses de buscar el avivamiento. El verdadero avivamiento es posible incluso en los tiempos más oscuros. Ahora es cierto que hay muchos que argumentan en contrario. Algunos, por ejemplo, descartan cualquier posibilidad de avivamiento por motivos escatológicos. Ellos creen que el Señor tiene la intención de que las cosas se empeoren, que vayan cada vez de mal en peor, para que Jesús pueda venir y el anticristo pueda ser revelado. Ellos piensan, el avivamiento estropearía el plan. Bueno, hay otros que argumentan que el avivamiento fue un fenómeno que floreció en tiempos antiguos y que ahora los tiempos han cambiado. Ya no podemos esperar por un avivamiento. Otros argumentan en contra del avivamiento por motivos más prácticos. Dicen que los tiempos son demasiado duros, la apatía es demasiado fuerte, el mal está demasiado arraigado. Y tales realidades harían del avivamiento imposible. O buscar el avivamiento sería una pérdida de tiempo. Pero fíjense que la experiencia registrada aquí, la experiencia de Samuel nos muestra que siempre es demasiado pronto para renunciar a Dios. Nada es imposible para el Señor y no nos ha enseñado nada en su palabra, de forma profética o de otro tipo, que justifique la apatía y el descuido de buscar un verdadero avivamiento. Segunda cosa, busca el avivamiento. No solamente no te rindas de buscar el avivamiento, busca el avivamiento. La experiencia de Israel bajo Samuel proporciona una guía para todos los que anhelan ver a Dios reavivar a su pueblo. Debemos admitir que el avivamiento siempre es una prerrogativa del Señor, del Dios soberano. Nosotros no podemos producir el avivamiento, nosotros no podemos configurar el avivamiento. Pero ¿qué podemos hacer? Podemos unirnos con otros creyentes, con otros cristianos, con otros hermanos y podemos desechar nuestros ídolos y podemos derramar nuestro corazón delante del Señor en verdadero arrepentimiento. Por lo tanto, la práctica seria, dedicada a estos asuntos, será una evidencia de que el Dios soberano ya ha comenzado su obra de avivamiento en medio de nosotros. Y por último, construye tu Eben-Ezer. Construye tu Eben-Ezer. Al colocar una piedra y llamarla Eben-Ezer, Samuel proporciona un principio espiritual para todo el pueblo de Dios en cualquier época. ¿Cuál es este principio? Creer que Dios obrará en nuestro favor en el futuro debido a que ya lo ha hecho en el pasado. Y fíjense que la cena del Señor es el más grandioso de todos los Ebenezers. Cuando el pueblo de Dios se acerca a la mesa del Señor, nosotros recordamos la muerte redentora de Jesús en nuestro lugar. Y al contemplar esa muerte, encontramos fuerza para las pruebas que enfrentamos y para las cargas que llevamos. Y esas pruebas y esas cargas pueden ser de tal naturaleza que a veces pensamos que Dios nos ha abandonado.
Pero el Ebenezer de la Cena del Señor nos inculca la siguiente lógica. Inculca la siguiente lógica en el corazón de cada creyente. El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? Es decir, el Señor siempre estará a mi lado mientras enfrento la prueba, mientras llevo la carga. ¿Es Jesús tu piedra de ayuda? ¿Estás firme solamente en Jesús? Que Él sea tu Ebenezer siempre y que te recuerde la gran misericordia que Dios tiene para con su pueblo. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos que tú eres nuestro Dios y que eres tú quien trae reavivamiento a tu pueblo. Queremos ser una iglesia avivada, Señor. Una iglesia donde el fluir de tu Santo Espíritu, donde la predicación de tu palabra, donde la administración correcta de los sacramentos se vea. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.